Bien, pues muchísimas gracias, antes que todo, por la invitación, a Marco, a Gonzalo, que me dio gusto verlo por aquí, y a la vez deseo yo compartir este tema. Cuando me llegó, evidentemente, en la Cooperativa Pascual, como cooperativa superamos la parte sindical para, le llamamos nosotros un peldaño superior, que ya sería la organización social o alterna que ustedes plantean. De tal manera que enlazando, porque se me pide hablar del artículo 5 y 123, con este esquema que nosotros vivimos en la Cooperativa Pascual, quiero mencionar que efectivamente el Estado benefactor, como le suelen llamar todavía hace poquito a los estados europeos, y que nosotros vivimos hasta entrada a la era de López Portillo, prácticamente es el gobierno de la Madrid quien le empieza a poner en la Madrid al sector social, al sector obrero, de tal manera que es ahí en donde empezamos a ver la articulación de la economía del país con los bloques capitalistas. Y bueno, los abogados me podrán desmentir, yo tenía entendido que la Constitución jerárquicamente era la más alta, pero hemos venido aprendiendo, y creo que ya así se menciona prioritariamente, son los tratados internacionales, porque hoy nuestra Constitución, si ha sufrido cambios, es porque el gobierno mexicano está en concordancia con lo que conocemos como neoliberalismo económico, eso de dejar hacer, dejar pasar, que el mundo marcha por sí solo, de Adam Smith, llevado a los extremos en la actualidad. Los grandes capitalistas admiran a este hombre porque dicen que es el padre del liberalismo, y efectivamente, porque siempre propuso que les dejen la libertad económica, que el Estado no los ate, que ellos puedan prácticamente hacer y deshacer en términos económicos, que no exista la mano del Estado reguladora de la economía, que todo se lleve mediante la oferta y la demanda. Una de las, yo tuve la oportunidad de cursar la carrera de Economía también dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí aprendimos muchas cosas de este tipo subversivas. Y cuando se pretende desbaratar a la economía, evidentemente se van a desarticular sindicatos, primeramente. ¿Y por qué? Porque era un estorbo, precisamente, para que existiera la mano de obra barata en el país, habiendo organización sindical, contratos colectivos, contratos maestros también. No podía el capitalismo avanzar, y una de las exigencias fue que no hubiera sindicatos, de tal manera que en la década de los 80, cuando la Cooperativa Pascual inicia su movimiento, vimos caer las grandes organizaciones sindicales de los obreros. Vimos al Sutín, vimos a los trabajadores de Renault, a los de Dina, y un sinfín de los compañeros de la Ánfora, ¿verdad? Qué bonitos objetos, trastes ellos producían, de mucha calidad, y ya no los vimos más. Y primero cierran el horno más alto, estamos hablando de Altos Hornos de México. Ahí me tocó hacer un artículo para nuestra revista interna, El Cooperativismo, y escribí como título: cayó primero el horno más alto. Fue de Altos Hornos de México, y de ahí se vino ya el desmoronamiento de las empresas a cargo del Estado. Hoy en día, cuando conferencistas como los ecuatorianos nos han venido a hablar en el cooperativismo de una economía mixta, yo estoy recordando los años 70,
pero allá en Ecuador hablan de economía mixta de una manera tan natural que dijimos, a ver, este ponente no estará, dirían los neoliberales, no estará en otra época. No, está en su época presente. Lo que pasa es que varios países del Cono Sur desecharon la idea de adherirse a las políticas neoliberales, y México y Chile son los países que agarraron como experimento del neoliberalismo más en su fase más cruda, porque ni siquiera los Estados Unidos lo hacen. Vimos el rescate de la crisis del 2008 hecha por Obama con políticas keynesianas, ¿sí o no? De tal manera que aquí sí nos vienen a imponer que no puede haber intervención del Estado. Y cuando rescata a los bancos, a Lehman Brothers, Obama les dice, señores, pero ese es dinero de los ciudadanos, por lo tanto yo no se los voy a regalar, lo voy a rescatar a los bancos, pero con intervención económica, y ese dinero tiene que regresar a los ciudadanos, a los contribuyentes. ¿Y qué hizo aquí el país, México? A través del Robaproa regalaron el dinero de todos los contribuyentes, de tal forma que vemos esas grandes distinciones. Nunca pensamos que al paso del tiempo, por cierto, mediante esa lucha es en donde se establece también el derecho a la vivienda, que son de los logros también de los ferrocarrileros. Ahora bien, nunca pensamos que pasado el tiempo nos asesoraría a través del naciente Partido Mexicano de los Trabajadores a inicios de los 80. Demetrio Vallejo Martínez fue el dirigente obrero, el líder de los asesores. Tuvimos muchos asesores, yo creo como 5 o 6, destacan muchos entre hombres y mujeres que estuvieron a nuestro lado. Demetrio Vallejo era el coordinador de ellos, y realmente nuestros respetos, porque uno de los valores que se necesitan en este país es de la honestidad, y realmente Demetrio Vallejo siempre demostró esa honestidad. ¿Por qué otros movimientos sindicales fracasan y fracasaron? Porque sus líderes se charrificaron, porque sus líderes traicionaron los movimientos obreros, porque los líderes simplemente se vendieron y ya sabemos a qué centrales pertenecieron. Sin embargo, la entereza y honestidad de don Demetrio Vallejo hizo que el triunfo de Pascual fuera, sin lugar a dudas, contundente. Y hoy en día nosotros hacemos, dentro de nuestros valores cooperativos, porque el cooperativismo es toda una filosofía y que la abrazamos nosotros desde nuestra asamblea de 1984, donde decidimos que, a propuesta de Demetrio Vallejo, constituir la sociedad cooperativa. No sabíamos tampoco qué era eso, nos sometimos a cursos intensos, así como hoy ustedes se someten a estas pláticas, de tal manera que logramos entender que el cooperativismo es una filosofía, es la reunión de los trabajadores para satisfacer sus necesidades en común, y que pueden ser tanto de producción como de vivienda, ahorro y préstamo, consumo, etcétera. Y no se diga que se ha enraizado, pero que precisamente hablando de las políticas económicas tampoco le conviene al Estado su impulso. En otros países, incluso avanzados, europeos, incluso Estados Unidos y Canadá, el cooperativismo, aunque hoy ya también más capitalista que otra cosa, está bien arraigado en instituciones financieras, en grandes empresas, bancos, etcétera. Y en nuestro país no se le ha permitido crecer. Estamos aquí en la Cooperativa Pascual frente a grandes embates, situaciones donde el Estado pretende cobrar cada vez más y más impuestos, y sin embargo aquí estamos en el país. Una de las alternativas que se tienen que promover es el respeto precisamente del 123, de un trabajo honorable, de un trabajo que pueda satisfacer las necesidades de los trabajadores, y eso se los da el cooperativismo. El artículo 25 constitucional
que hoy también, así como estos artículos que vemos, es letra muerta, porque nos señala que a los procesos económicos con la rectoría del Estado concursarán el sector privado, el sector estatal y el sector social de la economía. Pero hoy vemos que en retirada del Estado y el no fomentar el cooperativismo y la economía social y solidaria, tiene otro apellido también, solamente reina la empresa privada, de tal manera que por eso es que son los desequilibrios que hoy vivimos. Salario mínimo, ya lo mencionaron, por lo tanto yo lo único que diré es que sí se debe luchar, coincidiendo con los ponentes en que debe de buscarse el incremento del salario mínimo. Realmente hubo por ahí una propuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal, pero hoy ya no la vemos que nadie la defienda. ¿Por qué? Porque no conviene. ¿No les conviene ese poder adquisitivo? Fíjense que si me escuchan algunos capitalistas estarán de acuerdo, porque hoy una de las situaciones que más afecta al país es precisamente la debilidad del mercado interno, y fortalecer el mercado interno significa que haya más empleo y que haya mejores salarios, y va a haber más compra. ¿Y de quiénes? Pues de los productos capitalistas. De ahí que no les va a hacer daño que sí se retome el tema y lo podamos impulsar. Esa Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que ya vimos que no cumple con su trabajo cuando se menciona que el salario tiene que ser remunerador, y hoy en día es el que más ha perdido su efecto. Voy a hacer unas propuestas en función de todo esto. De hecho, ustedes conocen la temática y hoy nos han hecho favor de recordar los ponentes anteriores. El aspecto principal de propuestas, yo diría que aparte de restablecer los artículos, sobre todo 123, el de la educación, el 125 y 127, es oportuno que se hable de un nuevo constituyente. Es oportuno que, a propósito de que ya viene el centenario precisamente de la Constitución, se promueva en el legislativo el nuevo constituyente para restablecer la Constitución, porque ¿con qué derecho la han cambiado los legisladores? ¿A quién le preguntaron que si iban a cambiar los artículos constitucionales? A nadie le preguntaron esa situación. Que se reivindique el derecho al trabajo, de tal manera que se pueda cumplir con esto. Yo les dejaría esta idea de que yo creo que ya la han tomado, la han vislumbrado, pero el nuevo constituyente es necesario. Y a su vez otra propuesta, ¿por qué tenemos asociaciones, tenemos organizaciones? Pero que yo recuerde, no he visto una asociación de desempleados, para que se haga cumplir el precepto constitucional, el derecho humano al trabajo. Entonces debiera haber esa organización de desempleados para que dejen de ser de desempleados y busquen las formas de economía social y solidaria que hoy afortunadamente en Pascual podemos hablar como un ejemplo. Si bien es cierto, hoy no hablamos en detalle de nuestro proceso, que quedaría pendiente por parte de un servidor, y a su vez también estas propuestas que les menciono, si bien cierto son sencillas y ya se hayan escuchado en otro lado, hacérselas por escrito, porque también estaría en deuda con ustedes con esta parte.